Malos tiempos para el Bitcoin, como demuestran las últimas bajadas que ha soportado la principal criptomoneda del mundo. Una de las principales causas la encontramos en su curiosa relación con la principal stablecoin o moneda estable del criptomercado, el Tether. La Fiscalía de Nueva York ha confirmado recientemente que la criptomoneda Tether, que se utiliza para más de la mitad de las operaciones con bitcoins, manipuló el mercado durante la anterior gran subida de precio en el 2017, emitiendo cientos de millones de dólares falsos sin respaldo, cuyo único uso era pues comprar bitcoins. Bitfinex y Tether llegaron a un acuerdo con la oficina del fiscal general de Nueva York en el caso histórico contra Tether. En este acuerdo extrajudicial se requiere que Bitfinex y Tether paguen 18,5 millones de dólares por daños al Estado de Nueva York, así como que se sometan a informes periódicos sus reservas. Los términos del acuerdo obligan a Bitfinex y Tether a informar de su estado de reservas actual, de cualquier transacción entre las dos empresas, Bitfinex y Tether, así como a proporcionar informes públicos sobre la composición específica de sus reservas en efectivo y no en efectivo. Los informes deberán presentarse cada trimestre durante los próximos 2 años. Y finalmente, el acuerdo también requiere que Bitfinex y Tether dejen de atender a los clientes en el estado de Nueva York. La multa de liquidación de 18,5 millones de dólares es ahora una proporción muy pequeña de todos los Tether existentes, que ahora son casi 35.000 millones de dólares. Esta situación abre la puerta a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o la SEC, investiguen los más de 30.000 millones de dólares falsos que han inundado el mercado en este último año y medio. Todo esto en medio de 2 días, ¿no?, y más, de caídas en el Bitcoin, ¿no?, que ha llegado a sufrir caídas de 2 dígitos. El Tether es una stablecoin o moneda estable digital emitida por la casa de cambios de Bitcoin Bitfinex, que dice equivaler a $1 y está respaldada por una cantidad equivalente de reservas de esta divisa fiat, nos referimos lógicamente al dólar norteamericano. Un gran número de casas de cambio utilizan Tether para las operaciones de compraventa de bitcoins, para así evitar manejar dólares en efectivo y ahorrarse problemas de legalidad financiera. Sin embargo, desde hace años han circulado las sospechas de que Bitfinex estaba inventándose Tether sin respaldo, en la práctica emitiendo dólares falsos para manipular el mercado de Bitcoin e inflar el precio de esta criptodivisa. Y los resultados de la investigación a las cuentas de la compañía por parte de la Fiscalía parecen confirmar esas sospechas. Las conclusiones son claras. El Tether no estuvo respaldado por una cantidad equivalente de dólares la mayor parte del tiempo. Y entre Bitfinex y su subsidiaria Tether hubo grandes movimientos de dinero para ocultar esos agujeros. En concreto, la Fiscalía solo ha podido confirmar que las reservas coincidieron con el número de Tethers emitidos solamente en 2 días, precisamente en los que fueron sometidos a auditoría. En 2017, las cuentas de Tether solo tenían 61 millones de dólares frente a los 421 millones de unidades en circulación. Pero Tether recibió un préstamo de Bitfinex de 382 millones justo el día en que el auditor revisó sus cuentas. En ese caso, el dinero entró en las cuentas y ese día, a primera hora, volvió a desaparecer por la noche, ¿no?, una vez tomada la foto de su situación financiera. El mismo proceso se repitió un año después, tras la inspección del 1 de noviembre de 2018. El 2 de noviembre, solo un día después, los Tether volvieron a dejar de estar respaldados, tras una retirada
de cientos de millones de dólares de las reservas de Tether en el banco Deltec de las Bahamas a las cuentas de Bitfinex, según la investigación. A esto se suma que en 2018 la empresa sufrió graves problemas de liquidez tras perder 850 millones de dólares por culpa de su relación con una empresa de Panamá, Crypto Capital. Bitfinex negó que estuviera en una situación de insolvencia, sin explicar el agujero multimillonario que tenía en su cuenta. Para cubrirlo, asegura la investigación, pues Bitfinex extrajo hasta 900 millones de dólares de las cuentas de Tether. En aquel momento había emitido más de 2.900 millones de Tethers. La Fiscalía deja abierta la puerta a más movimientos, explicando que las empresas que operan con Bitcoin están sujetas a la jurisdicción del Estado, mientras operen con clientes radicados en ese territorio, y que los Tethers son activos financieros y, por tanto, bajo la supervisión de las autoridades norteamericanas. La pregunta ahora es, ¿qué pasará cuando Bitfinex se vea obligada a presentar sus reservas de forma regular? En la actualidad hay nada más de que 34.900 Tether en circulación. Para que nos hagamos una idea, una cantidad similar al PIB de Bolivia, ¿no? Porque un Tether equivale a un dólar. Y todo ese dinero debe estar respaldado por dólares en efectivo o activos similares. Hace un mes el Banco Deltec aseguró que así es. Es difícil de saber realmente pues, qué caminos tomará este asunto en el futuro inmediato y el impacto que va a tener en el mercado de las criptodivisas. Bueno, a esto se suma hasta qué punto podría esta investigación afectar, y ya está afectando al ecosistema de Bitcoin, ¿no? La mayoría de las operaciones de compra-venta de criptomonedas de todo tipo se realizan con Tethers, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en las últimas 24 horas ha habido operaciones con esta stablecoin por valor de casi 100 millones, no, supera los 100 millones de dólares, y es una cantidad que es el doble de volumen que el propio Bitcoin, ¿no? Según datos de CoinMarketCap. El Tether es el que da liquidez al sistema, al criptosistema, que necesita extraer muchos millones de dólares cada día solo para pagar los enormes gastos de electricidad que asumen los mineros que mantienen a esta cadena de bloques activa. La verdad es que sin la gasolina que mantiene en movimiento a este coche, nadie sabe pues cómo reaccionará a futuro el mercado o en el medio plazo, ¿no? En un principio, pues lógicamente, pues no está reaccionando bien, está reaccionando mal. La verdad es que hay que ver pues, las últimas caídas que ha sufrido el Bitcoin, ¿no? Y se demuestra que los Tether no están respaldados, sino dinero falso emitido para manipular el mercado. Pues lógicamente va a crecer y ya está creciendo la sospecha de que el precio de Bitcoin puede que esté inflado de forma fraudulenta, ¿no? Esto lógicamente hace pensar a uno si existe demasiada exuberancia irracional en todos los mercados, inclusive a lo mejor hay que pensar en el criptomercado. No sabemos, el tiempo dirá. El fondo de pensiones del gobierno. Otra estafa increíble. ¿Por qué? Hemos visto esta semana de nuevo al ministro diciendo que ellos consideran que el incremento del ahorro de los españoles en pensiones se va a multiplicar por 5. Ven como objetivo casi 500.000 billones de euros. ¿Y cómo lo va a conseguir? Esas son las dudas que él plantea y que no soluciona. ¿Por qué? Actualmente en pensiones tenemos 133.000 millones de euros que se dividen entre pensiones de empleo y pensiones, fondos de pensiones privados. ¿Cómo se va a poder multiplicar eso por 5? La idea es la creación de un fondo de pensiones privado de gobierno y ya
vemos el truco en el nombre. Un fondo de pensiones privado y de gobierno. Imagínate el lío. El gobierno va a decidir qué gestores llevan ese fondo y lo que va a intentar es traspasar el dinero de los pensionistas individuales actuales, esos 133.000 millones de euros, y llevarlo a un sitio donde el gobierno va a decidir dónde se invierte. Eso, en relación con lo que pasa en Europa, es una aberración absoluta. En Europa los fondos de pensiones están en manos de los propios pensionistas, que eligen dónde invertir, cómo invertir y cómo buscar la rentabilidad. En España tenemos los fondos de pensiones más caros de toda Europa. En Holanda, con una posición de sus habitantes brutal en fondos de pensiones, han conseguido que las comisiones bajen al mínimo. Y si no, no invierten. Aquí nadie se ha preocupado de las comisiones. Aquí nadie se ha preocupado de la rentabilidad que dan los fondos. Solamente se han preocupado de intentar llevarse lo mayor de los inversores, de los partícipes de los fondos de pensiones, y no darles a ellos la rentabilidad. Y nosotros, desde Phil Capital, seguimos intentando cambiar el mundo de las pensiones y crear un mundo nuevo para que nos podamos todos jubilar, por lo menos con la sensación de que vamos a tener dinero para vivir tranquilos.